Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con esta sesión, la sesión número 4 del módulo Contabilidad para los negocios, ¿ya? Van a disculpar, estoy un poquito afónica, ¿ya? A ver, vamos a iniciar. En la sesión anterior, nosotros vimos cómo elaborar o cómo rellenar lo que son los documentos mercantiles, ¿verdad? Vimos cómo rellenar lo que son las facturas, lo que son los recibos, boletas, vales, ¿no? Notas de remisión o guías de remisión. A lo mismo también vimos lo que son títulos, valores. Vimos o aprendimos a cómo rellenar lo que son letras en blanco, pagarés, o también a cómo elaborar lo que son los cheques, ¿verdad? Eso vimos en una sesión anterior. En la sesión del día de hoy nosotros vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la contabilidad, ¿ya? Pero para esto vamos a conocer y tener en claro ciertos conceptos que son muy básicos para la contabilidad y que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que es la contabilidad y cómo se lleva una contabilidad, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos básicos. Bien, dijimos que la contabilidad, pues, es una disciplina, ¿no? Que está basada sobre todo en la elaboración, la coordinación y la estructuración incluso de ciertos libros y de ciertos registros. Entonces, a nosotros la contabilidad nos sirve, ¿no? Para nosotros, para los empresarios, los gerentes, la información que nosotros vamos a obtener, pues, nos va a servir, ¿no? Para poder conocer la situación cualitativa, la situación cuantitativa incluso de nuestra empresa. Empresas pueden ser empresas naturales o jurídicas también, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para nosotros, para aprender lo que es la contabilidad y poder tomar decisiones, entonces nosotros debemos conocer lo que es la contabilidad, ¿ya? Entonces, y debemos conocer ciertos conceptos básicos como lo que es activo, lo que es pasivo, lo que es patrimonio, lo que son ingresos y lo que son gastos. En el trabajo de la contabilidad vamos a escuchar y tocar bastante estos conceptos, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en claro qué significa cada uno de estos para poder trabajar en la contabilidad, porque en realidad, ¿no? Estos conceptos a nosotros nos va a ayudar a, uno, ampliar nuestros conocimientos. Dos, nos va a ayudar a crear una empresa, a invertir en una empresa o quizá aconsejarle, ¿no? A algún familiar, algún conocido, si es que es rentable o no es rentable invertir o crear una cierta empresa. ¿Ya? Entonces, para nosotros es muy importante conocer estos conceptos. A ver, vamos, iniciamos. Dentro de la contabilidad, como les mencionaba hace un momento, vamos a escuchar bastante estos conceptos, activo, pasivo, patrimonio, sobre todo esos tres. ¿Y qué viene a ser el activo? El activo pues es un recurso de valor que alguien posee, ¿no? Con la intención de que en un cierto futuro te traiga también beneficios. ¿Qué más es el activo? Bueno, en palabras simples, ¿no? Es una propiedad de una empresa, de una persona, pero que espera, ¿no? Que en un futuro le traiga, pues, beneficios. El activo, ya, el activo puede ser también, miren, el activo se va a dividir en dos, activo corriente, activo no corriente y va a ser el total de los activos. Cuando nosotros elaboremos lo que es un balance, por ejemplo, vamos a tocar estos términos, activo corriente, activo no corriente, total activo. Entonces es importante que tengamos en cuenta. La suma
tanto del activo corriente y del activo no corriente va a ser el total de los activos, ¿no? Entonces, ¿qué será activo corriente? A ver, si dijimos que el activo en sí es una propiedad pues que alguien posee y que espera que en un futuro pues te traiga beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué vendrá a ser el activo corriente? También es conocido como el activo circulante, el activo líquido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el dinero? O sea, que aquí, por ejemplo, para considerar nosotros activo corriente, podemos considerar el dinero que tenemos en efectivo, el dinero que tenemos en el banco, por ejemplo, ciertas mercaderías, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una bodega, activo corriente, al activo corriente le vamos a llamar al dinero en efectivo, le vamos a llamar al inventario o a la mercadería, ¿no? Tenemos arroz, azúcar, fideos, leche, etcétera. Todo eso viene a ser mercadería. ¿Qué más? Activo corriente, a las cuentas por cobrar. En una bodeguita, por ejemplo, damos fiado, ¿no? Para que nos paguen a cada 15 días o a fin de mes. Entonces, miren, de una bodeguita el activo corriente, el dinero en efectivo, las mercaderías que tiene y las cuentas por cobrar. A estos tres nosotros podemos llamarle activo corriente, ¿ya? Miren, activo corriente. Ojo con los ejemplos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, las existencias o mercaderías también, las deudas, las cuentas por cobrar que nosotros tenemos, entre otros, ¿no? Son los principales. ¿Qué más? El activo no corriente. Cuando me habla de activo no corriente, también lo puedo conocer como activo fijo, ¿ya? ¿Qué viene a ser el activo no corriente? Bueno, el activo no corriente, pues en realidad son las construcciones, los terrenos, las maquinarias, los vehículos, por ejemplo, ¿no? Aquello que en un periodo mayor a un año me va a traer a mí beneficios. Por ejemplo, seguimos, a ver, con el ejemplito de la bodega. Decíamos que la bodega en activo corriente, ¿no? Decíamos dinero, decíamos la mercadería y las cuentas por cobrar. Pero de esta bodeguita, por ejemplo, ¿cuál será el activo no corriente? El activo no corriente, todos sus activos fijos, ¿no? Puede ser su balanza, por ejemplo, puede ser sus vitrinas, sus stands, puede ser la misma tienda que es en su casa propia, por ejemplo, ¿no? Los 90, 100 metros que ocupa la tienda, por ejemplo. Eso viene a ser su activo no corriente. Miren, ve, desde un negocio pequeñito también se cuenta con activo corriente y activo no corriente. Por ese lado, todo lo que es activo. Ahora, también debemos conocer todo lo que es pasivo. ¿Ya? Entonces, dentro de la contabilidad, tres términos importantes y básicos: activo, pasivo y patrimonio. Ya vimos lo que es activo, el activo cómo se divide. Y ahora lo que es pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo pues representa todas las deudas o las obligaciones que la empresa posee, ¿no? Podemos decir dentro de pasivo, si me habla de pasivo, todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa o el negocio. Al igual que el activo, el pasivo también se va a dividir en dos, ¿ya? Pasivo corriente, pasivo no corriente y vamos a tener el total pasivos. Al igual que los activos, se va a dividir en dos. Miren, la suma de estos va a ser el total de los pasivos que va a poseer la empresa o el negocio. ¿Qué viene a ser el pasivo corriente? El pasivo corriente es aquel, pues, donde las deudas que se tienen van a vencer, pero en un plazo menor a un año. Podemos decir acá, ¿no? En la bodeguita, por ejemplo, si contamos con un trabajador, entonces el pasivo corriente va a ser el pago de su sueldo, va a ser el pago de los impuestos, por ejemplo, el pago de SUNAT, el pago de luz, el pago de agua. Miren, esos van a ser los pasivos corrientes. Pasivos corrientes, todas las deudas que son pero menores a un año. O sea, todos los que se van a realizar en un corto tiempo. Eso viene a ser pasivo corriente. Cuando decimos qué será el pasivo no corriente, pasivo no corriente también son las deudas, ¿no? Pero las deudas
que que tienen un plazo, que se van a vencer en un plazo mayor a un año. Podemos decir aquí ejemplos, los préstamos, las hipotecas, por ejemplo, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la bodeguita. Decíamos, pasivo corriente, el pago de SUNAT, el pago de luz, pago de agua, si es que cuenta con un trabajador, el pago de su sueldo. Eso es el pasivo corriente. Pasivo no corriente, digamos que sacó un crédito de una entidad financiera para comprar más mercadería. Por ejemplo, ahí préstamo a largo plazo, ¿no? Porque normalmente el banco te da pues un mínimo de 6 meses y un máximo hasta de 5 años para que puedas pagar, por ejemplo. Entonces, mayor a un año, podemos decir que es un pasivo no corriente. Ahora, de repente, esa bodeguita está en crecimiento y se adquirió un vehículo para transportar. Entonces, ese vehículo fue también con un crédito, pero que se tiene que pagar en 3 o 4 años que se tiene que cancelar. Miren, entonces los créditos o las deudas mayores a un año vienen a ser lo que son pasivos no corrientes. ¿Ya? Miren. Entonces, hasta aquí estamos aprendiendo lo que es activo y pasivo, que son términos muy importantes con las cuales vamos a trabajar dentro de lo que es la contabilidad. ¿Qué más? Ya conocemos lo que es activo, ya vimos lo que es pasivo. Luego, lo otro, el término más importante también es el patrimonio. Y el patrimonio, pues, es el conjunto de bienes, de derechos, de obligaciones, ¿no? Con los que tiene una persona, una empresa, un negociante, por ejemplo, ¿no? Para lo cual, pues, va a emplear para lograr sus objetivos, con todo lo que cuenta. Cuenta con ahorros, cuenta con préstamos, cuenta con maquinarias, con mercaderías, con vehículos, con el local que posee, por ejemplo, la suma de todos estos bienes, obligaciones, va a ser lo que es el patrimonio. O sea, lo que son activos, lo que son pasivos, todo ese conjunto va a ser el patrimonio. Cuando nosotros decimos de una persona natural, ¿cuál es tu patrimonio? Pues dirá, ¿no? Tengo ahorros en el banco, tengo un carrito, tengo una propiedad. Esos son sus patrimonios. ¿Ve? Ese es el patrimonio. Lo mismo de las empresas. Entonces, igual el patrimonio también vamos a escuchar lo que son términos como cuál es el patrimonio, patrimonio neto. Van a escuchar ustedes este término de patrimonio neto. Es lo mismo que patrimonio, ¿ya? Entonces dijimos activo, lo que son las casas, los autos, el dinero en efectivo. ¿Y qué es pasivo? El pasivo pues son las deudas, los impuestos, los préstamos, quizá una tarjeta de crédito que uno tiene, ¿no? Entonces, los activos menos los pasivos, el resultado va a ser el patrimonio. Y ese es el patrimonio con el cual se cuenta. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la contabilidad y me dice, a ver, de una bodega quiero saber cuál es mi patrimonio real. ¿Cuál es mi patrimonio? Entonces yo tengo que sumar, ¿no? Tiene mercaderías, tiene dinero en efectivo de sus ventas, tiene el local donde está la bodega, es propio, por ejemplo. A la suma de todo ese valor le voy a restar las deudas que tiene, los impuestos, los pagos, todo le voy a restar. Y la diferencia va a ser el patrimonio real con lo que cuenta una persona o un negocio. ¿Ya? Eso viene a ser patrimonio. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que es activo, pasivo y lo que es patrimonio? Se entiende, ¿verdad? Porque en la siguiente parte vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, a tener en claro esto. ¿Qué más? Dijimos ya lo que era el patrimonio, ¿no? Todos los elementos que constituyen para una financiación, ¿no? Es la diferencia en realidad entre el activo y el pasivo. Eso viene a ser el patrimonio, patrimonio neto. Otro de los términos que vamos a encontrar dentro de la contabilidad son los ingresos.
ingresos también, ¿no? ¿Qué viene a ser ingresos o qué significa el término ingresos? Los ingresos son pues los recursos, ¿no?, que recibe una cierta empresa por la venta de un servicio o de un producto. Los ingresos pueden ser en efectivo o pueden ser en crédito también. Por ejemplo, ¿no? Ingresos, los recibos por honorarios, ¿ya? De repente tienes un negocio, pero aparte tienes otros ingresos, ¿no? De repente brinda servicios de limpieza, de seguridad, de educación, etcétera. Entonces son ingresos, ¿no? En los cuales, ¿cómo sustentas? Sustentamos con los recibos por honorarios, por ejemplo. Esos vienen a ser ingresos, ya sea por prestar un servicio o por vender un cierto producto. Los ingresos también se van a dividir o se van a clasificar en dos: ingresos ordinarios y los ingresos no ordinarios. Los ordinarios son aquellos que vienen del mismo negocio, ya los propios del mismo negocio. Los no ordinarios son aquellos pues que se reciben, ¿no? Pueden ser extras del negocio, pueden ser también un ingreso muy particular, de repente un depósito, te debía te debía algún conocido, te debía una cierta cantidad de dinero, ingresa, ¿no?, ese monto, pero no va a ser un monto fijo, ¿no? Va a ser de repente como los ordinarios. Los ingresos ordinarios son ingresos fijos, ¿no? Podríamos decir que mensualmente vienen, pero los no ordinarios no son fijos. Son ingresos, pero que como empresa puedes tener de vez en cuando, ¿no? A esos los llamamos los ingresos no ordinarios. Aparte de los ingresos, vamos a tener lo que son los gastos. Y los gastos también, pues, son todo lo que ya se ha usado, ¿no? Se ha usado. Y los gastos definitivamente, pues, disminuyen tu capital. En gastos podemos considerar pago de alquiler, pago de servicio público, luz, agua, de repente un gasto extra por publicidad, o realizaste un préstamo, ¿no? Y el pago de los intereses son los gastos, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta también los gastos, ¿no? ¿Cómo sacamos lo que es utilidad o pérdida? Igual, ¿no? De los ingresos, restamos los gastos y esa diferencia va a ser pues o la ganancia o va a ser la pérdida. Muchas empresas o negocios no tienen en cuenta, ¿no?, qué cantidad ingresa, qué cantidad sale. Entonces, es necesario y es importante realizar un pequeño balance de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos saber si realmente tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Muchas veces en ciertos negocios, en ciertos giros de negocio, aparentemente se está ganando, aparentemente está creciendo este negocio. Pero cuando vemos el trasfondo, cuando realizamos un balance, es cuando realmente sabemos. Miren, yo les comento, tenía un conocido que tiene o tenía una empresa, ¿no?, de préstamos de créditos. Esto era en la ciudad o bueno, en Cajas, ya él tenía su negocio ahí, ya bastantes años. Entonces, aparentemente la empresa estaba creciendo. Él recibía ahorros, ya había recibido ahorros de amigos, familiares, conocidos. Y de un momento, pues llega, ¿no?, que él tenía ya, se compró un carro, ya se puso una secretaria, lo que normalmente trabajaba él y su esposa trabajaban, ¿no? Prestando lo que son informales en realidad. Entonces, aparentemente él estaba ganando, ¿no? Y decía, necesito más ahorros para yo poder prestar, porque la gente me está solicitando bastantes préstamos y sí me pagan, decía. Entonces, aparentemente estaba ganando porque ya de un momento se compró un carro, ya tenía una asistente y aparte tenía otra secretaria.
y muy aparte ya empezó a gastar, ¿no? De repente tenía dos pequeños, a los pequeños ya les puso a los particulares, ropa, buena ropa de marca y así. Como que aparentemente el negocio que él tenía le estaba dando ganancias, ¿no? Llegó un momento en el cual él empieza a solicitar créditos de los bancos, ¿ya? Porque aparentemente, pues, necesitaba más capital para que pueda prestar, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual él ya no tenía de dónde prestar, pues, de dónde prestar. Entonces, era un conocido y me dice, ayúdame por favor a hacer mi balance porque me parece raro que no tengo, que mi capital no esté moviendo, me parece raro. ¿Ves? Entonces, en realidad, para este tipo de negocios es una, y para cualquiera, ¿no? Es una contabilidad básica la que se tiene que llevar. Entonces, sumamos todos los ingresos, sumamos las salidas, los gastos, sumamos cuánto de ahorros él había captado, ¿no? De sus amigos y familiares, sumamos y en realidad no tenía ganancias, él tenía pérdidas. ¿Y por qué? Porque ya de la ganancia ya estaba cogiendo para los gastos. Miren, se había comprado un carro, había contratado a dos personas más, se estaba dando una buena vida. Entonces, sacamos en realidad y ¿por qué no tenía capital o por qué no tenía dinero para que pueda realizar los préstamos? Porque algunos de los ahorristas estaban ya pidiendo su dinero, que se les devuelva y se les tiene que devolver pues con un monto, con una cierta ganancia también, ¿no? Por el ahorro que ellos han tenido. Entonces, miren, empezó ya la pérdida, ya no tenía utilidades, empezó pérdida. Y lo mismo pasa en los negocios pequeños, por ejemplo, en una bodega. Normalmente en una bodega ya se coge de la bodega para el desayuno, se coge para el almuerzo y para la cena. Aparentemente también se está creciendo, pero en una bodega que tú cojas de tu mercadería para tus gastos, estás matando capital. Y hay muchos que no se dan cuenta de esto, se empiezan a prestarse crédito por acá, crédito por allá, y ya llega un momento en el cual ya no tienen ganancias, sino empiezan a tener pérdidas. Es por eso que se recomienda llevar una contabilidad al menos cada, cada 3 meses, ¿no? Lo recomendable, o cada 6 meses por último, ¿no? Para que tú sepas cómo está avanzando o no está avanzando tu negocio. Eso se recomienda. ¿Qué más? Una vez que nosotros hemos conocido estos conceptos básicos como activo, como pasivo, como patrimonio, ingresos y gastos, es importante también que conozcamos lo que es ecuación patrimonial. Esto también vamos a escuchar bastante dentro de lo que es la contabilidad. ¿Y qué significa la ecuación patrimonial? Son movimientos, ¿ya? Son movimientos que se realizan pero que vienen a partir de las transacciones o las operaciones que realiza la empresa. En ecuación patrimonial, nosotros vamos a coger lo que es activo-pasivo. Miren, por ejemplo, ¿no? Para trabajar con ecuación patrimonial, ¿a qué se refiere esto? Ya sabemos lo que significa activo, lo que significa pasivo y de dónde sale el patrimonio, ya, o patrimonio neto. Por ejemplo, si yo tengo mi activo, le resto mi pasivo, voy a obtener mi patrimonio neto, ¿verdad? Eso decíamos cuando hablamos sobre patrimonio. Pero ¿de dónde sale el activo, por ejemplo? El activo va a salir de mi pasivo más mi patrimonio. ¿O de dónde sale el pasivo? El pasivo va a salir del activo menos el patrimonio. Miren, entonces, esta ecuación la vamos a trabajar bastante. Ahora vienen los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a trabajar bastante. Entonces, cuando me dice ecuación patrimonial, allá. Cuando me dice ecuación patrimonial, yo tengo que ver activo menos pasivo va a ser el patrimonio, ¿no? Entonces, si yo quiero saber de dónde sale el activo, de dónde sale el pasivo, trabajo con mi ecuación. Al final, saques activo menos pasivo, pasivo menos patrimonio, te tiene que salir igual, los mismos montos, ¿ya? Cuando a mí me sale igual, digamos, tengo en activo 100, tengo en pasivo 50, el patrimonio me va a salir 50, ¿verdad?
Y si yo hago al revés, si yo saco para saber el activo, sumo el pasivo, sumo el patrimonio, o sea, 50 más 50, 100, ¿verdad? Y por donde trabaje me va a salir siempre los mismos montos. Cuando yo obtenga ese mismo resultado, quiere decir que se llama partida doble. En contabilidad se llama partida doble, ¿ya? Ahora en los ejercicios ustedes se van a dar cuenta cuando se utilizan estas ecuaciones y cuándo se llaman partidas dobles, ¿ya? Ojo por aquí también. ¿Qué más? ¿Cómo viene la dinámica? Entonces, vamos a empezar a trabajar con las cuentas. Y a esto se le llama dinámica de cuentas. Pero ¿cómo voy a trabajar? Miren, el activo, ¿ya? Cuando yo trabajo con mi dinámica de cuentas, el activo cuando me dice cargo y abono, ya también estos términos, cargo y abono. Cuando el activo me dice carga el activo, significa que voy a sumar. Cuando me dice abono, significa que voy a restar. Eso en el activo. Cuando me habla de pasivo, si me dice cargo, voy a restar. Y si me dice abono, voy a aumentar. Y en el patrimonio lo mismo, ¿no? Cargo disminuye, abono aumenta. Normalmente el patrimonio con el pasivo van por ahí, ¿ve? Cargo disminuye, abono suma. El activo es al revés, ¿ya? En los ejemplos lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Qué más? Luego me habla de utilidad, ¿ya? La utilidad sabemos que podemos sacar, ¿no? Perdón, la utilidad sabemos que de los ingresos les restamos los gastos y vamos a tener nuestra utilidad neta, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar. A ver, vamos a ver. Esto de las transacciones económicas, cuando vamos avanzando en los ejercicios, ustedes van a tener en cuenta esto, ¿ya? A ver, vamos a pasarnos de frente a la sesión número 5 porque ahí vienen ciertos ejercicios. Esta sesión número 5 corresponde al día martes, ¿ya? Pero vamos a avanzar ya que el martes nosotros no nos vamos a encontrar. A ver, viene lo que es el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable o ciclo contable? Son las diferentes etapas por las cuales pasa pues la cierta información de la empresa o ciertas transacciones, ¿no? Ciertas transacciones. ¿Cómo va a ser la estructura? Aquí cuando trabajamos con estructura, cuando decimos ciclo contable, va a haber una cierta estructura. Todas las operaciones que se tienen, operaciones o transacciones, se van a registrar en el libro diario y en el libro mayor. Del libro diario y del libro mayor es donde se elaboran, se saca la información para elaborar lo que son los estados financieros. Y una vez que nosotros obtenemos los resultados de los estados financieros, vamos a poder tomar ciertas decisiones. O sea, ciertas operaciones, ¿no? Las ventas, las compras que yo estoy haciendo de mi empresa, voy a registrarlas diarias, voy a registrarlas también mensual, ¿no? Mensualmente. Toda esa información, ¿no? Descontando las deudas, descontando los pagos, sumándole de repente ciertos ingresos, todo eso voy a trabajar yo en los estados financieros. Al finalizar este módulo, por ejemplo, nosotros vamos a elaborar lo que son estados financieros y balance general. Y nos vamos a dar cuenta si el negocio es rentable, no es rentable, tiene ganancias, está teniendo pérdidas. Y sobre eso se toman decisiones. Para eso es lo que se elabora la estructura de un ciclo contable, ¿ya? Aquí viene lo que les decía lo que pertenecía a la sesión número 4, sobre lo que nos hablaba de ecuaciones. Para trabajar con eso también vamos a ver lo que son las partidas, ¿no? ¿Qué son las partidas? Son los métodos, diferentes métodos que se conocen para registrar operaciones. Les decía, ¿no? En el anterior, a ver, vamos a regresar. Aquí en ecuación patrimonial les decía, ¿no? Que activo menos pasivo es patrimonio. Y por donde saquemos, si queremos hallar activo, si queremos hallar el pasivo, siempre nos va a dar los mismos resultados. O sea, nos va a cuadrar, por llamarlo así. Entonces, a este principio o a esta forma
de resolver las transacciones u operaciones las vamos a conocer como partida doble. En activo tengo 100, en pasivo 50, resto, mi patrimonio va a ser 50, ¿no? Y si al revés hallo, igualito siempre me va a salir o 50 o me va a salir 100, ¿no? Dependiendo de lo que es lo que quiero hallar. A eso le vamos a llamar partida doble. Y lo mismo acá, va a existir partida simple y partida doble. ¿Cuándo viene a ser una partida simple? Ya, vamos a verla ahora. La partida simple, ya, es donde se registra igual, ¿no? Las entradas y las salidas del dinero. Esto, sobre todo, ¿no? Podemos decir aquí que no puede salir más dinero del que entra. O sea, para decirle partida simple, no puede salir más dinero del que entra, por ejemplo. Y en la partida doble, ya dijimos, ¿no? En la partida doble es donde no existe ni un acreedor sin un deudor. O sea, para yo ser un deudor, tiene que existir un acreedor, alguien que me preste para yo poder pagarle, ¿no? O viceversa. Entonces, a ese tipo de transacción le vamos a llamar partida doble. En los ejercicios vamos a ver, no se preocupen, no se asusten, ya, no se preocupen. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo decimos que existe partida doble? A ver, para tener en cuenta en qué momento nos va a funcionar a nosotros lo que es, o vamos a trabajar con lo que es partida doble. No hay un deudor sin un acreedor, ni un acreedor sin un deudor, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento. Para yo ser deudor, tiene que haber un acreedor, alguien que me preste, ¿no? Para poder existir. Y lo mismo, ¿no? Tiene que haber alguien que preste para que existe un deudor, para que exista una persona que le pague. Ahí podemos llamar partida doble. El que recibe le debe a quien da, ¿cierto? Yo recibo un dinero del banco, yo le debo a este banco, ¿ve? El que recibe también es el que da. En cierto momento da, ¿ve? Todo lo que entra también debe salir. Para llamar partida doble, igual, ¿no? Entra 100 y debe salir 100 también. Luego, toda entrada debe ser equivalente a una salida. Todos los objetos deben salir bajo el mismo nombre de la cuenta por la que ingresaron. A ver, cuando trabajamos con las cuentas, ya, por ejemplo, para hablar lo que es dinero en efectivo. En la contabilidad se trabajan con las cuentas, pero no le decimos dinero en efectivo. Si no existe una cuenta, ¿no? La cual es, por ejemplo, la cuenta 10. Entonces, con la cuenta 10, tú puedes saber que estás hablando o que estás trabajando con dinero, por ejemplo, ¿ve? Entonces, si va a salir dinero, y vamos a trabajar con cuentas, también en algún momento cuando elaboramos nuestra partida, vamos a trabajar con cuentas. Ya no se preocupe. En los ejercicios vamos a ver, a ver, a ver. A ver, para tener en cuenta lo que son las deudas o cuentas deudoras y cuentas acreedoras. A ver, todas las personas que reciben dinero, por ejemplo, dijimos que son las deudores, ¿no? Y todas las personas que entregan dinero vienen a ser las acreedoras. Lo mismo para las cosas o para los valores. ¿Qué más? Todo lo que ingresa es un deudor, todo lo que sale es un acreedor. Cuando hay pérdida, podemos decirle que es deudora, y cuando hay ganancias, podemos decir que es acreedora. Esto hay que tener en cuenta cuando vamos a elaborar nuestras dinámicas de cuentas, ¿ya? A ver, vamos. A ver con los ejercicios para que ustedes me entiendan un poquito. Miren, me dice, ¿no? Cuando yo compro mercadería en efectivo, yo me tengo que hacer la siguiente pregunta, ¿no? Para tener en cuenta una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Cuando yo compro mercaderías en efectivo, para saber si es una cuenta deudora, ¿qué cosa va a ingresar? Va a ingresar, ¿qué cosa? Mercaderías, ¿no? Eso es lo que yo estoy comprando. Para saber si es una cuenta acreedora, me tengo que preguntar, ¿qué valor sale? Me dice que está comprando en efectivo. O sea, ¿qué cosa sale? Sale dinero. ¿Ve? Para poder trabajar. Otro ejemplo, me dice, ¿no? Compra de muebles con entrega de cheques. Para yo saber que es una cuenta deudora, me tengo que preguntar, ¿qué cosa ingresa?
¿Qué está comprando? Muebles. Entonces, ¿qué cosa ingresa? Ingresan muebles. Para la cuenta acreedora, ¿qué valor sale? ¿Qué sale? Sale dinero, ¿verdad? Pero ¿cómo sale? En cheque. Entonces, ¿qué valor sale? Un cheque. ¿Ya? ¿Qué más? Otro ejercicio me dice, ¿no? Venta de propiedad de un inmueble al contado. Venta de propiedad de un inmueble al contado. Me tengo que preguntar, ¿qué cosa ingresa? Cuando yo vendo, va a ingresar dinero, ¿verdad? Entonces va a ser una cuenta deudora. Y una cuenta acreedora, ¿qué cosa sale? ¿Qué sale? Sale una propiedad, sale un inmueble, ¿no? Sale un inmueble. Entonces, ¿qué cosa sale? Sale un edificio, sale una casa. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? ¿Me entienden? O para poder reforzar un poquito, si no. Un refuerzo más, Miss, por favor. Miren, dentro de la contabilidad, cuando nosotros empezamos a elaborar, eh, empezamos a trabajar con balances, empezamos a trabajar con cuentas, ya con cuentas, vamos a tener que aprendernos nosotros cuál es una cuenta deudora y cuál es una cuenta acreedora, ya para elaborar nuestra dinámica de cuentas. ¿Qué viene a ser? Nos tenemos que preguntar. A ver, en la contabilidad nos dice, ¿no? Cuando llevamos la contabilidad de una empresa o de un negocio, todas las operaciones o las transacciones que se realizan día a día se tienen que registrar. Entonces, para que tú sepas si es deudora o si es acreedora, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Si al día, por ejemplo, se realizó la compra de mercaderías, y ahí te dice que lo registres. Hablando en contabilidad, te dice que registres la compra de la mercadería. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú? Te tienes que preguntar, ¿no? Si es una cuenta deudora o si es una cuenta acreedora. A ver, esta operación sucedió el día de hoy y me dice que lo registre. Compra de mercaderías en efectivo. ¿Qué cosa va a ingresar? Va a ingresar mercaderías. Entonces, ingresa es una cuenta deudora y lo que sale es una cuenta acreedora. ¿Qué cosa está saliendo? Sale dinero, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿qué valor sale? Sale dinero. Ah, ya. Entonces, para yo registrar, tengo que saber qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Ya decíamos en la sesión número 4, qué ingresa y qué sale, ¿verdad? Para llamarlo partida doble o partida simple. ¿Qué ingresa? Ingresa mercadería. ¿Y qué sale? Sale dinero. Cuando me dicen en esta transacción. En la siguiente transacción me dicen que registre esto, ¿no? Compra de muebles con entrega de cheques. ¿Qué cosa va a ingresar? Van a ingresar muebles. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir dinero. ¿De qué manera pero está saliendo el dinero? En forma de cheque. Ahí está, ¿ve? Entonces yo puedo saber, cuando me dicen cuenta deudora, cuenta acreedora, ya me pregunto yo. Deudora es todo lo que sale o perdón, es todo lo que ingresa y acreedora es todo lo que sale, ¿ve? Para yo ser un deudor, por ejemplo, para yo ser un deudor tengo que recibir algo, ¿no? Si me hago un préstamo del banco, para yo convertirme en un deudor, me tiene que llegar dinero, ¿verdad? ¿Y quién va a ser mi acreedor? El banco, porque el banco me va a realizar un préstamo, ¿ve? Por ejemplo, ¿ya? ¿Hasta ahí ahora sí se entiende? Sí. Ya, ahora sí. A ver, otros ejemplitos. A ver, con esto nos vamos a guiar, ¿ya? Cuenta deudora, cuenta acreedora. Decíamos, deudora ingresa, acreedora sale. A ver, para que ustedes anoten, ¿ya? Y tomen en cuenta. A ver, me dice, otorgamos préstamos a terceros. Me dice, a ver, todas estas transacciones las tienes que registrar. Eso me dicen, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a registrar? Cuenta deudora, cuenta acreedora. El primero, otorgamos préstamos a terceros. A ver, acá tengo, no sé si se visualiza mi Word. ¿Se visualiza mi Word? No, Miss, no se visualiza. Siguen las diapositivas. A ver, estos ejercicios lo vamos a resolver, ¿ya?
Y les voy a pasar también el siguiente Word donde está resuelto para que ustedes tengan en cuenta cómo vamos a ir trabajando. Van practicando, ya van practicando porque el día jueves ya lo vamos a hacer, vamos a trabajar con montos. Entonces ahorita lo que vamos a aprender nosotros es a identificar qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, a cuál llamamos acreedor y a qué llamamos deudor. ¿Ya? Entonces, eso por favor van a tener en cuenta. Vamos practicando. A ver, me dice el primer ejercicio, ¿no? A ver. Otorgamos préstamos a terceros. Y me dice que yo lo registre. A ver, yo me pregunto entonces, ¿qué valor ingresa cuando me dice otorgamos préstamos? ¿Qué ingresa? Ingresa un recibo por cobrar, ¿no? O sea, a mí me están prestando, entonces, ¿qué ingresa? Una cuenta, ¿no? Que yo ya estoy adquiriendo, algo que voy a tener que pagar en cierto momento. ¿Qué valor es lo que sale? Sale el dinero, ¿verdad? ¿Se entiende? Ya, me dicen si no se entiende, ya chicos. Entonces, miren, cuando me dice otorgamos préstamos, ¿qué es lo que ingresa? Ingresa pues un recibo por cobrar, o podemos llamar acá también lo que es tu cronograma de pagos, por ejemplo, podemos llamar, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? Obviamente sale el dinero, porque eso es lo que te están prestando. En el siguiente, cobranza de factura a un cliente. A ver, cuenta deudora, dividimos, ¿no? Deudora y acreedora. ¿Qué cosa ingresa? Ingresa dinero. Miren, estoy haciendo la cobranza de una factura. ¿Qué ingresa con la factura? Ingresa dinero. ¿Y qué es lo que sale? O bueno, me dice cobranza, ¿no? La cobranza es el dinero. ¿Qué ingresa? El dinero. ¿Qué es lo que sale? Sale la factura, ¿verdad? Porque de repente se le vendió algún tipo de producto. ¿Ve? Ya estoy sacando. Deudor, acreedor. ¿Qué más? A ver, vamos con otro. A ver, este, por ejemplo. Recepción y pago del recibo de consumo de luz. ¿Qué es lo que sale? Sale dinero, ¿verdad? Cuando yo voy a pagar de luz, de agua, del celular, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir dinero, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, ¿no? Hay pérdida, ¿qué es lo que ingresa? Si lo que sale es dinero, lo que ingresa, ¿qué es? Un gasto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser el gasto? El gasto viene a ser una pérdida, pues, ¿ve? Recepción y pago. ¿Qué sale? Sale dinero. ¿Qué ingresa? Ingresa una deuda, ingresa un gasto, por ejemplo, ¿ve? Ya estoy aprendiendo a identificar. Y aquí lo vamos a ver con mayor claridad. En este ejercicio, por ejemplo, lo que ingresa y lo que sale. Miren, hagamos la figura, ¿ya? Esta cuenta, por ejemplo, aquí ya se está trabajando con una cuenta, con la cuenta T. Lo que debe y el debe y el haber. Lo que ingresa y lo que sale. O lo que en los ejercicios teníamos, ¿no? Deudor y acreedor. Lo mismo. Entonces, me dice, ¿no? El debe o el haber. ¿Qué viene a ser el debe? El debe viene a ser lo mismo que el deudor. Y el haber viene a ser lo mismo que el acreedor. Lo que ingresa y lo que sale. Por ejemplo, miren, sale 5,000. ¿Ya? Sale 5,000. ¿Qué ingresa? En cierto momento va a ingresar esos mismos 5,000. Y por ahí tiene otro ingreso, qué sé yo, le vendió una mercadería extra, voy a registrarla acá. Miren, cuando yo sumo, aquí hay 5,000, aquí hay 12,500. Por ejemplo, aquí no cuadra, hay una diferencia de 7,500. A este tipo de ejercicios yo le voy a llamar partida simple. ¿Ve? Partida simple. A ver, vamos con otro ejercicio para que ustedes entiendan, ¿ya? ¿Qué son las cuentas? Ya sabemos nosotros entonces lo que es acreedor y lo que es deudor. ¿En qué momento sale y en qué momento ingresa? ¿Y cuál de estos decimos, no? Acreedor y deudor, ¿verdad? Junto con esto vienen lo que son las cuentas. ¿Qué es la cuenta? La cuenta es un conjunto de operaciones, ¿no? Donde definitivamente que está expresada con un valor monetario y que en contabilidad tiene una cierta denominación. Aquí la cuenta es donde nosotros registramos, ¿ya? Y viene una cierta estructura para lo que es la cuenta, a la cual
tiene un diseño de T y le llamamos la cuenta T. En la parte izquierda va a ir todo lo que se debe, o sea, todo lo que son los cargos o los deudores. Miren, los deudores se le va a denominar debe y va a ir en el lado izquierdo. En el lado derecho de nuestra T va a ir, ¿no? Todo lo que son los abonos o todos los que decimos los acreedores. A estos acreedores le vamos a decir, a ver, ¿ya? A ver, aquí lo vamos a realizar un ejemplito. A ver, esto lo vamos a realizar, por ejemplo. A ver, aquí ya. A ver, decíamos, ¿no? Dice que viene a ser en una cuenta T. Miren, vamos a empezar a diseñar. Ay, ¿qué pasó? Vamos a diseñar para que ustedes se den cuenta que viene a ser la cuenta T. A ver, un segundito, ahora sí. Me dice que viene, que se elabora, ¿no? A ver, lo voy a hacer en una tablita para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Para que se pueda entender. A ver, vamos a trabajar en la cuenta, ¿ya? La cuenta, para iniciar, vamos a ver con lo que es la cuenta T. Y nos decía, ¿no? Que en la parte izquierda viene todo lo que son los deudores y en la parte de la derecha todo lo que son los acreedores. A ver, vamos a simular que esta es la T, ¿no? La T. Aquí va a venir todo lo que es el debe y aquí todo lo que es el haber. Vamos a simular que es una T, ¿ya? Viene acá la T. Vamos a ponerle diseño para que puedan un poquito. Ya está, ahí por ejemplo. Entonces la cuenta a ver, no encuentro los bordes. Ya está, miren, tiene la forma de una T, ¿ya? Para lo que es registrar. Entonces me dice, en la parte izquierda, ¿no? Viene todo lo que son los cargos, los deudores, ¿no? Y a esto le vamos a llamar debe. En la parte derecha, todo lo que es el haber, todo lo que son los abonos, los acreedores. ¿Y qué decíamos de los deudores y de los acreedores? Aquí arriba, ¿no? En los ejemplos. ¿Qué cosa es lo que sale y qué cosa es lo que ingresa, verdad? ¿Se acuerdan? Aquí está, miren, ¿ve? Ay, esto no es. A ver. Lo que sale es, lo que ingresa es el debe, ¿verdad? Ingresa. Y el haber es lo que sale. Ahora sí se va entendiendo mejor, ¿no? Lo que ingresa, que es el deudor, ¿verdad? Deudor. Y lo que sale, ay, y lo que sale es el acreedor. Lo mismo que hacíamos con estos ejercicios, ¿no? Donde nos preguntábamos qué cosa ingresa, qué cosa sale, qué cosa ingresa, qué cosa sale. Pero ahora vamos a trabajar con las cuentas y vienen a ser las cuentas T, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? En la parte izquierda todo lo que es debe. Todo, si me dice, ¿no? Debe, cargo, debita, debitar. Con esos sinónimos, yo voy a ingresar en la parte izquierda, en lo que es debe. Y en la parte derecha, todo lo que es en el haber, todo lo que sale, a lo que le llamamos acreedor. ¿Ya? Acá vamos a tener algunos ejemplitos entonces. A ver, miren, ¿cómo voy a ir trabajando yo? Me dice, ¿no? Por ejemplo, si me habla de activos,
El activo, por ejemplo, va a ir en el debe. Todo lo que ingresa. El pasivo va a ir en el haber. Todo lo que sale. El patrimonio también va a ir en el haber. En el caso de los ingresos y de los gastos, los ingresos, obviamente, en el debe, ¿verdad? Y los gastos, o perdón, al revés, ¿no? Los ingresos, todo lo que es en el haber, y los gastos, todo lo que es en el debe. Miren, así vamos a ir ordenando. Entonces, cuando trabajamos en los ejercicios nos va a decir, no, compra de un automóvil a 50,000 soles. Y vamos a empezar a registrar nosotros en nuestra cuenta. De eso se trata la contabilidad, ¿no? Miren, ve. Por ejemplo, ve. A ver, vamos con un ejercicio para que ustedes vean. Ya, acá hay un ejercicio, miren, dice, ¿no? Elaborar los siguientes ejercicios en las cuentas T y determinar el saldo de la cuenta. Mencione si es saldo débito o crédito. Ahora lo vamos a ver. Dice, un cliente cancela al señor Carlos Gómez la suma de 2,000 soles en efectivo y él paga por el alquiler de su local a 800. ¿Cuál es el saldo de la cuenta? Eso nos pregunta. Vamos a elaborar. ¿Qué me está diciendo? Me está hablando del efectivo, de dinero. Para yo trabajar con las cuentas, al dinero le vamos a llamar caja, que va a ser la cuenta 10. En la siguiente sesión vamos a ver sobre cuentas, no se preocupe. Entonces, voy a registrar yo en mi cuenta T, ¿ya? Debe haber, ¿verdad? El debe y el haber. ¿Cuánto dice? La suma de 2,000 soles. Dice cancela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el debe? ¿Todo lo que ingresa o todo lo que sale? A ver, chicos. Lo que ingresa, Miss. Ya. El debe es todo lo que ingresa, ¿verdad? Entonces, dice un cliente le cancela 2,000 soles. Entonces, ¿qué es ese 2,000? Ingresa. Entonces, va a ir en el debe. Luego dice paga por el alquiler, ¿no? ¿Qué es el alquiler? Una salida, ¿verdad? El pago es una salida. Entonces, va a ir en el haber, porque es una salida. En el haber todo lo que sale. La diferencia entonces, miren, 2,000 y 800 va a quedarse 1,200. A este 1,200 o el saldo le vamos a llamar que es una cuenta débito, saldo débito. Ahora acá arriba me dice saldo débito, saldo acreedor. ¿Qué es saldo deudor o saldo de débito? Miren, el saldo deudor, por ejemplo, el saldo deudor es cuando en el debe yo tengo un monto en el debe. Si me sobra en el debe es un saldo deudor. Si me sobra en el haber es un saldo acreedor. Y si no me sobra, si son cero, le vamos a llamar saldo nulo. Aquí está en el ejercicio, me dice, ¿no? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? El saldo es 1,200. Entonces, ¿qué es? Como sobra en el debe, Siéntate, no. es Me débito, estás ¿verdad? espiando. Wow. Estás espiando. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, ¿no? Ya. A ver, miren, acá tenemos más ejercicios para trabajar. A ver, vamos acá. ¿Sí se entiende, no, chicos? Por favor, avísenme, ¿ah? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? Mira, tenemos otro ejercicio. Dice, la empresa Ramos le paga a su proveedor un saldo pendiente con un valor de 5,000 soles y adquiere una nueva deuda por 7,500. Me pregunta, ¿cuál es el saldo de la cuenta de proveedores? A ver, dice paga, ¿no? Primero dice paga 5,000 soles. Paga en el debe, ¿verdad? El debe ingresa, ¿no? Y en el haber sale, ya, paga 5,000 soles. Y luego dice, adquiere una deuda por 7,500. Ya sale. Sale, ¿no? 5,000. Oh, perdón, los 7,500, ¿no? 7,500. ¿Cuál es el saldo? Miren, en el debe hay 5,000, en el haber hay 12,500.
¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque dice que paga, ¿no? Un saldo pendiente, o sea que ha ingresado también y ha vuelto a salir porque es un saldo pendiente. Y a eso le estamos sumando la nueva deuda. Miren, ¿cuál es el saldo acá? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? En el debe, saldo deudor, en el haber, saldo acreedor. Miren, ¿ve? 7.500, saldo acreedor. Ya está el primer ejercicio, ¿ve? ¿Qué más? En el siguiente dice, ¿no? En la empresa, bueno, un socio aporta capital. Aporta capital, ingreso, ¿verdad? Ingreso de dinero. Por la suma de 20.000 soles. Ingreso de dinero por 20. Luca. Ya, Luca. Dice su audio, chicos. Y luego dice, otro socio se retira. Y se retira, ¿no? Su saldo capital es por 9.800. Me dice determinar el saldo. A ver, vamos con el ejercicio. 9.800, ¿no? Su saldo. Y luego dice que, allá, un socio aporta 20.000 soles y otro socio se retira con 9.800. Pero para que este dinero, estos 9.800 salga, se supone que también ya estaba ingresado, ¿verdad? Entonces es por eso que se suma. En el debe hay 9.800 porque ese saldo ya tenía el socio que se va a retirar. Y en el haber vamos a registrar los 20.000 del nuevo socio más los 9.800 del socio que se va a retirar. Entonces, ¿cuánto es el saldo? El saldo es acreedor o es crédito, pues no saldo de crédito, que es 20.000. Y así se registran, miren, en las cuentas, ¿ven? No es complicado, ¿verdad? Lo único o lo importante es leer, saber en qué momento ingresa y saber en qué momento sale. ¿Ya? Y a estos saldos llamarle, pues, ¿no? Por su nombre, saldo acreedor o saldo deudor. Miren, el siguiente, a ver, ¿ya? ¿Qué dice? La empresa digital compra muebles, miren, compra muebles por 2.500. A ver, compra muebles. Y aquí está. Me está hablando de compra de muebles para oficina. A eso le llamamos maquinarias, ¿ya? Equipos de oficina, perdón. Entonces, ¿qué me dice? Se realiza la compra de muebles por 2.500 y hace una devolución de uno de estos muebles por 1.200. O sea que compró y luego devolvió. Mire, compró, o sea, salió, ¿verdad? Salió 2.500 y luego ingresó porque hizo la devolución. Ingresó 1.200. La diferencia quiere decir que es un saldo deudor o es débito, ¿no? Que es lo mismo. Mire, ¿ve? Y así se empieza a elaborar. ¿Se entiende ahora sí? ¿Se entiende cuando se elabora la cuenta T? ¿Se entiende? Chicas, ¿se entiende? Ya, nadie me responde, yo supongo que sí se entiende, ¿no? Está clarito entonces. Miren, entonces, para trabajar con las cuentas T, con la elaboración de las cuentas, tenemos que tener en cuenta en qué momento ingresa y en qué momento sale. Cuándo es una cuenta acreedora y cuándo es una cuenta deudora, ¿ya? Eso es importante. Entonces, estamos iniciando con ejercicios básicos. Son simples, ¿ya? Para poder trabajar con las cuentas T. Ahora, eso por el lado de la sesión. Les voy a dejar una tarea, ¿ya? Esta es la tarea. Miren, hemos tocado el tema. Se visualiza, ¿verdad, chicas? Tarea número 2. No, Miss. ¿Qué pasó? A ver, un segundito, creo que me equivoqué. Hemos tocado hoy el tema sobre lo que es activo, pasivo, ¿verdad? Sobre ecuación patrimonial. Hemos tocado el tema sobre la elaboración de las cuentas T. Esta tarea, y ahora sí se visualiza, ¿no? Sí. Esta tarea se las voy a dejar hoy
La voy a cargar, no, ya está en plataforma, ya la sesión 4 y 5 la he subido y esta sesión, perdón, esta tarea también la he subido. Entonces, miren, ¿qué me dice? A ver, el primer ejercicio dice, ¿no? Luis tiene 400 en su billetera, viaja a Lima, en su auto que está valorizado en 21.250 y en el camino carga combustible con 20 soles. Luego también dice que adquiere un horno de 125. ¿Cuál es su patrimonio? Entonces, ¿cómo era para hallar el patrimonio? ¿Se acuerdan? Activo menos el pasivo igual a patrimonio, ¿no? Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar de aquí, de todo el enunciado, qué es activo, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos. Y una vez que yo ubique eso, voy a utilizar mi ecuación, ¿no? Activo menos pasivo va a ser igual a patrimonio. ¿Se entiende, verdad, en los ejercicios? Y lo mismo me va a decir en los otros, ¿ven? Miren, Camila se ganó un premio por 65.000 soles, viaja a Lima, realiza compras, gastó en combustible, alimentación, hospedaje y adquirió 18.000 soles de mercadería. ¿Cuál es su patrimonio? En todos me pregunta, ¿cuál es el patrimonio? Entonces, en el enunciado tengo que ubicar cuál es el activo y cuál es el pasivo. Restar y voy a hallar el patrimonio. Entonces, ¿cómo se van a guiar ustedes? Con la sesión número 4, cuando te habla de ecuación patrimonial. Aquí está, ¿ve? Activo menos pasivo va a ser patrimonio. Cuando te pregunta lo que es activo, pasivo más patrimonio. Y cuando te pregunta lo que es pasivo, activo menos patrimonio. Con esta ecuación van a trabajar con la tarea, con esta tarea. Ya chicos, que viene a ser la tarea número 2. Aquí también tienen un ejemplo para que se puedan guiar. Cualquier consulta o duda que ustedes tengan, ¿ya? Son 6 ejercicios. El día jueves la vamos a resolver. Pero, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? El jueves iniciamos y me dicen, Miss, tengo duda en el ejercicio 3, en el ejercicio 4. Resolvemos el ejercicio y pasamos de frente a la sesión número 6. ¿Ya? Entonces no se olviden, si es que hay alguna consulta o duda, en ese momento resolvemos un ejercicio o dos y luego ya empezamos a trabajar con la siguiente parte de la sesión número 6. Ya chicas, pero igual me pueden preguntar, está sencillo el trabajo, no se preocupen, es para que se guíen de acá, del ejemplo y de lo que está en las diapositivas de la sesión número 4. ¿Ya chicos? ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? ¿Alguien? ¿Se entiende? Miss, sobre la cuenta T vamos a llevar más ejercicios. Sí, más En ejercicios otra vamos a clase. llevar el día jueves. Mejor, Miss, para Sí, comprender para que más. puedan, sí, no se preocupen. El martes voy a subir también unos casitos, no se preocupen, ya lo voy a actualizar, pero igual, estos ejercicios también que están acá resueltos, los voy a subir también a plataforma, no se preocupen. Ya estos ejercicios resueltos que están en las diapositivas, lo voy a subir. Entonces es cuestión de que ustedes, para elaborar lo que es las cuentas T, tengan en claro en qué momento ingresa, en qué momento sale. Y los términos, ¿no? Cuenta acreedora, cuenta deudora. Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ya chicas? Entonces hasta aquí estaríamos finalizando con la sesión número 4 y parte de la sesión número 5. Nos encontramos el día jueves, igual cualquier consulta o duda me pueden escribir, ¿ya chicas? Si en caso hay de repente dificultades, podemos extender un poquito el horario el día jueves, de repente media hora más, para poder trabajar y que ustedes puedan comprender estos ejercicios, ¿ya? No está complicado, en realidad es leer nada más. Muy bien, hasta aquí entonces estamos llegando a finalizar con la sesión número 4 del módulo Contabilidad para los negocios. No olviden enviar sus trabajos, con este sería la segunda tarea. El foro también ya está en plataforma, no olviden responder los foros. Muy bien chicos, que tengan buena tarde, hasta el día jueves. Hasta el jueves, Miss. Chao. Gracias chicas, hasta el jueves. Gracias.